Buenas tardes, pueblo querido. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Buenas tardes a todos los países que están sumergidos en el mar. Ya por la doctrina que le ha implantado Cuba de esa dictadura feroz, que no es más ni menos que una mafia, porque no se puede clasificar ni comunista ni nada, eso es una mafia. La misma que engendró, que hoy es ese Maduro, que le quita todos los derechos a los que están participando en la candidatura y los inhabilita al que le puede ser un rival de mucho peligro, como es Marina Cadena Machado. Bueno, les diré algo. En el año 1977, mira, vamos a remontarme un poquito atrás. Sobre el año 1960, en República Dominicana, Santo Domingo, el gobierno cubano ya comenzaba con tratar de trasladar a todos los países de América, Sudamérica y todos los países que pudiera, ya lo que era el sistema de revolución, de violencia, de esto y lo otro, para que los otros pueblos hicieran lo mismo que hicieron ellos, a coger el poder por gobierno, cuando eso estaba Balaguer. Eso fue en el 59, fue cogido comandante Delio Gómez Ochoa, ¿ve? Preso, y fue después enviado a Cuba. Eso fue por el 59-60. De ahí no le bastó, ya él traía, esa fue una de las primeras, posiblemente la primera invasión que él trató de hacer, de prolongar su sistema en los otros países de la América y del Caribe y todos estos países. Bueno, segundo, ya en el año 1900, ya antes de eso ya le había participado en Venezuela y en otros muchos más, pero una de sus partes en el año 1977, un barco Pico, nombrado Pique, cuando eso estaban mandándole armamento para África y esto y lo otro, imagínate, se le parqueó enfrente a República Dominicana y ellos ya le tenían miedo al gobierno cubano porque ya en el 59-60 le había mandado a Delio Gómez Ochoa una invasión. Cuando vio ese buque ahí que no, estacionado, cogió miedo que fuera a traer personal para meterse ahí y penetrar en el Santo Domingo y lo incautó. Cuando eso Fidel Castro, eufórico como sabe que él tenía era un artista haciéndose el que más en el mundo entero, porque cuando eso ya contaba con, con algún apoyo de los rusos o algo, pues rápidamente, ¿qué trató de hacer? Fue a la base San Antonio cuando eso era Del Pino el que estaba al frente, que Del Pino fue el que participó como jefe de los 12 MiG que fueron a bombardear a República Dominicana. En realidad no bombardearon, pero Fidel dio la orden frenéticamente y mandó la orden a los 12 MiG fueron hacia República Dominicana y rompieron la barrera del sonido y el pueblo se alarmó y rompió cristal y rompió de todo. Eso lo hizo Cuba. Cuba hizo eso. ¿Desde cuando? Y entonces Cuba no quiere, o no Cuba, el sistema cubano no quiere que esté en la lista de terrorismo. Si es que desde que implantó en el 59 la revolución, la dictadura castrista, lo primero que hizo fue quererse penetrar en todos los países, América, Sudamérica, América Latina y el Caribe. Empezó por Santo Domingo en el 60. Después pasó a Venezuela por allá por los años 62, 63. Y así, penetrando y penetrando y penetrando. Entonces hoy en día porque se asusta porque lo ponen como terrorista en la lista de terroristas internacionales, al igual que Irán y estos países. Pero que quiere que los descarados eso. ¿Quién formó el problema en toda Colombia? ¿Quién le dio clase a la ETA, a los Tupamaros, a todas las organizaciones que surgieron en el mundo por ahí? No que surgieron, las creó ellos, que pusieron una escuela en Cuba de adoctrinamiento y ahí venían muchos, como está haciendo ahí con los muchachos que vienen de Estados Unidos con lazo, que lo va enlazando y cuando vea uno de ellos que tiene características para hacer trabajo en la inteligencia, lo trabajan como amigo y después lo penetran tanto que lo comprometen y ya se tiene que meter. Eso hicieron con toda la América. ¿Quién subvertió a toda la América? ¿Quién creó todo ese mal? ¿Quién fue? Nada más y nada menos que Fidel Castro. Ya, cuando eso estaba Piñeiro, el que dirigía toda la América, todos los movimientos, era Piñeiro y dirigido por Fidel Castro. Así que entonces hoy en día se asusta y pide clemencia a Raúl y todos descarados para que lo quiten de patrocinador del terrorismo internacional. No, si no lo pueden quitar, posiblemente sea más patrocinador del terrorismo internacional que el mismo Irán, porque Irán lo hace como desprendimiento de su propio país,
pero no como Cuba, que independientemente de que su país lo hace, también lo propaga en todos los países donde entra el eje del mal, como Venezuela, como Bolivia, como quiso hacer con Castillo, como quiso hacer con Correa en Ecuador, y así. Eso es ese es el gran problema, que ellos son unos descarados, vienen desde el principio de la revolución, empezaron con Delio Gómez Ochoa, sobre el año 60 invadieron, entraron una pila de ellos ahí a Santo Domingo a tumbar el gobierno de cuando eso creo que era, no sé si era Balaguer o era Trujillo con el 60, pero en el 77 sí sé que era Balaguer, cuando eso era Trujillo. Entonces lo remitieron para acá, para Cuba. Ya en el 77 se parquea un barco ahí que no se sabe con qué fin era. En definitiva, como ya ellos sabían que Cuba hacía ese tipo de cosas, cogieron e incautaron el barco y lo detuvieron y lo llevaron al puerto. Ah, pues por eso Fidel Castro hizo la garabía, hizo que hizo y mandó dos. Eso es un sistema para que vean la fuerza que tenía él en ese momento, porque toda la vida fue así, loco, es un maniático, igual que el Cheto, esos son unos locos, esos no son ni seres humanos, son locos. La vida humana para ellos no tiene precio, eso no tiene precio. Fíjese, le fue la vida en eso, en tratar de penetrar todos los países, crear guerras, crear problemas. Entonces, ¿de qué humanismo es? Esa gente no tiene sentimiento, porque cuántos muertos, cuántos niños, cuántos viejos, cuántos ancianos perecieron en todos esos movimientos que fueron creados por ellos. Miles de muertos tienen. Como se lo dijeron en la cara a Fidel, en un viaje en una cumbre ahí, se lo dijo el de El Salvador, que fue a hablar de El Salvador y le dijo que esa guerra en El Salvador se la veían a Cuba en parte, como era verdad. Entrenaron a todos los hombres, todos los movimientos que han surgido en toda la América Latina, en América del Sur, en el Caribe, donde quiera, lo promovieron ellos, lo promovieron y lo hicieron, lo crearon, lo instruyeron y todo, y le dieron todas las coordenadas y todo el apoyo posible. Así que eso ocurrió en el 77. 12 aviones MiG del gobierno cubano lo mandó Fidel Castro. Al frente estaba Del Pino, que hoy en día está en el exilio, que puede dar fe de eso. ¿Ven? Y entonces sonaron la barrera, rompieron la barrera del sonido y el pueblo se alarmó. Porque imagínense, un país que no está acostumbrado a esas guerras, a esos problemas, 12 MiG de esos arriba del cielo, pensaron que el mundo se iba a caer. No hicieron más nada, pero le metieron un susto porque todo esa brabonada. Él lo quiso ser Fidel siempre toda la vida, que él quiso. El ego de él creía que él estaba sobre la inteligencia de los otros y se iba a la ONU a hacer una oratoria que se iba del hilo incluso del desarrollo de su país, se iba a otras cosas, como hace hoy Petro. Ahora Petro le ha cogido con el medio ambiente, porque ellos buscan siempre un punto de referencia que esté como aquel que dice con débil, y ahí en ese granito ellos van escarbando para que crean que ellos se preocupan. No se preocupa por nada, porque de qué medio ambiente va a hablar Petro también, cuando Petro lo que creó ahí estaba en el M-19, donde matando gente con droga y con esto y con lo otro. ¿Qué es M-19? Después hizo unas elecciones, ahora mire lo que hizo. ¿Qué hizo Hugo Chávez? ¿Qué ha hecho Maduro? Que ahora no quiere entregar ni el poder y inhabilitó a Marina Collazo. Machado. Así que eso es todo lo que han hecho. Eso lo quiere decir al pueblo cubano para que sepa, Cuba no puede salir de donde lo tienen como terrorista internacional, porque es que desde el principio de la revolución jamás se interesó por su pueblo, por hacer una buena reforma agraria, por hacer industrializar bien el país, por el poder adquisitivo, enaltecer el poder adquisitivo del pueblo, jamás. Fue por expandir su doctrina, porque él que quería pasar a la historia como no sé qué cosa, como loco que es lo que era, pero él pretendía en el ego de su vida que él iba a hacer a la historia. La historia lo que ha parecido es que está en una piedra y lo van a zumbar a 500 metros de profundidad del mar, como hicieron con Lenin allá, que no es que una estatua viva de esa, ya está hecho chatarra, posiblemente en cimiento de muchos edificios, toda esa barbaridad de estatua y esa bobería que le hicieron. Y Fidel pretendía eso. Él dijo a lo último, no, que yo no quiero esto y lo otro. Mentira, él luchó para estar en los libros, porque lo mismo se escribe del malo que del bueno. Él dijo, bueno, si no me escriben de bueno, escriben de malo. Y como es realidad, será mentado a través de la historia por muchos, hasta siglos. Porque lo que le ha hecho a Cuba lo ha hundido en la necesidad, en la miseria y en todo lo más malo que hay. Que ha creado un aparato que no es fácil de desarticular, porque está bien creado, y muy asesino, muy cruel. Así que eso es lo que les quiero decir, mi pueblo querido. Compartan, inscríbanse en mi canal.